Buenas tardes, mi nombre es Diana Vera. Quiero darles una cordial bienvenida a este webinar que está llegando a ustedes, como les mencionaba, por cortesía del programa Mentors In, el programa de capacitación de Mentors In de Credit Corp Bank. Este programa tiene como objetivo proporcionarles conocimiento, herramientas, expertise que les pueden ayudar en una transformación digital en sus negocios, en sus organizaciones. Por eso el interés de saber de dónde nos están acompañando el día de hoy. El tema de hoy, o el que vamos a estar exponiendo, es gestión legal o regulaciones relacionadas al comercio electrónico, cómo funcionan los pagos, cómo funcionan las devoluciones y cómo se gestiona el antifraude. Para hablarles un poquitito de mí, actualmente soy Regional Project Management Officer en una multinacional de alimentos, una multinacional bastante grande. Mi expertise viene en áreas de estrategia, de tecnología y en los últimos años de comercio electrónico. Ahí encuentran mis datos de contacto por si quieren realizar alguna consulta después de la sesión. Siempre preguntan si esta sesión va a quedar grabada. No sé por qué no aparece el slide, debería, déjenme ver un momentito. Acá está. Las instrucciones de la sesión son estas. Pueden hacer sus preguntas durante toda la sesión utilizando la función de Q&A, utilizando el chat. La sesión está dividida más o menos 45 minutos, 40-45 minutos de presentación y 5 o 10 minutos de preguntas y respuestas. Lo cierto es que las respuestas no quedan todas para el final, lo pueden ir haciendo durante la sesión y podemos irlas respondiendo. La presentación no se envía al correo electrónico al final, sin embargo, la grabación de esta sesión es siempre compartida a través del canal de YouTube de Credit Corp Bank. Al final les voy a poner la red, y no solamente esta sesión, si se perdieron alguna de las sesiones anteriores, pueden ir al canal de YouTube y volverlas a ver en el momento en el que quieran, sin ningún costo. Como les comentaba, el tema de hoy es gestión legal o regulatoria, pagos, gestión de antifraude marcado en el comercio electrónico. La agenda del día de hoy, vamos a empezar viendo la parte de la gestión legal. Luego vamos a entrar un poquito a cómo funcionan los pagos, cómo funcionan las devoluciones, para entrar en ese detalle técnico y operativo, consideraciones que ustedes deben tomar, y cómo se gestiona el fraude, que va muy atado al tema de los pagos, y luego entramos a preguntas y respuestas. Antes de iniciar, entonces, déjenme ver algunos de los comentarios. Tenemos a Moisés, propietario del laboratorio clínico, el primer laboratorio en ser pauta en oferta simple. Se convirtieron en una sucursal virtual. Genial, Moisés. Su meta es lograr el volumen de ventas que logramos el año pasado. Perfecto, perfecto. Está en el lugar, en el camino adecuado, y nuevamente para esta meta específico hay algunos webinars anteriores de este programa Mentors In que podría visitar en el canal de YouTube de Credit Corp. Hay unos que tienen que ver con conversión bastante interesantes. Y Sticky Chanis, propietario de colegio privado. Listo. Los animo a todos a que igual, ¿no?, me comenten desde dónde sus actividades o cuál es su interés en el día de hoy en esta programación. Y vamos a dar inicio entonces con el primer tema, que es la gestión legal del comercio electrónico, o la visión legal del comercio electrónico. ¿Por qué es importante esta visión legal? Obviamente a todos nos interesa estar en cumplimiento, ¿no? Esta palabra que tanto escuchamos en el día a día, de estar en compliance, no es un tema únicamente de entidades bancarias, no es un tema únicamente de abogados. A veces pensamos que el tema legal se lo dejamos a la Corte Suprema de Justicia, a los tribunales, a los abogados, pero realmente en nuestra vida diaria o en nuestras operaciones, sobre todo cuando ya estamos trabajando en un tema que tenga que ver con comercio y en el ámbito que nos importa, en el comercio electrónico, si hay un tema regulatorio o si hay una consideración legal que nosotros tenemos que tomar, y que para eso obviamente tenemos que conocerla. Y es lo que vamos a ver acá. No sé por qué no avanza. Listo. Hablemos de regulaciones. En Panamá no existe como tal una ley específica de comercio electrónico, y esta es más o menos la estructura que existe de la protección al consumidor que existe en Panamá. La organización que regula la protección al consumidor es la Codeco, que todos conocemos. La autoridad que rige esto es el Ministerio de Comercio e Industrias. Y el Ministerio de Comercio e Industrias, no solamente por la parte del comercio, sino que también tiene una Dirección General de Comercio Electrónico, que en los últimos años ha estado realizando un esfuerzo por
regular, digamos, de alguna manera, todo lo que tenga que ver con operaciones de comercio electrónico o de comercio digital. Y bueno, existen dos leyes, siempre existen muchas leyes que a través de sus artículos tratan un punto u otro punto, pero diría yo que existen dos que son las principales, que es la ley 45 del 2007, que es la ley de protección al consumidor, que es muy importante que leamos, no solamente como propietarios de un comercio, como dueños de un negocio, sino también como consumidores, porque es ahí donde están nuestros derechos. Y la ley 82 del 9 de noviembre del 2012, que es una ley que modificó precisamente una de las regulaciones de la Dirección General de Comercio Electrónico para regular el comercio por Internet. Y según esta ley, lo que es el comercio por Internet no es más que toda forma de transacción o intercambio de información con fines comerciales, ese es el objetivo, en las que las dos partes interactúan utilizando Internet, en lugar de hacerlo a través de un intercambio físico o directo. Entonces, eso en su amplitud es la mejor definición del comercio electrónico que podríamos tener. No existe, todos sabemos que la pandemia nos agarró desprevenidos, no existe, como les digo, como en otros países, tampoco es que exista tanto en la región una ley específica y detallada con un reglamento muy específico sobre comercio electrónico, y en ausencia de eso, lo que nosotros sí debemos cumplir es con la ley de protección al consumidor en las operaciones que nosotros realicemos. En base a eso, las regulaciones que están en esta ley de protección al consumidor, que son muchas, pero las que tienen que ver o las que impactan con nuestra operación de comercio electrónico son las que vamos a revisar hoy, que son derecho al retracto, garantía, manejo de datos personales, reversión del pago, información de precios y publicidad. Antes de continuar, quiero hacer un disclaimer. Yo no soy abogada, tampoco trabajo para el gobierno, pero producto de consultorías y de investigación y de experiencia trabajando con clientes y experiencia propia también, es que les puedo hablar con bastante propiedad de lo que les voy a hablar el día de hoy. Entonces, empecemos por el derecho al retracto. El derecho al retracto no es nada más que el derecho que tiene un consumidor a arrepentirse de una compra sin justificarse. Simplemente se arrepintió, no lo quiere. Yo fui y compré una laptop, esto es un caso muy personal, al siguiente día no la quería, no me gustaban las teclas, el tamaño, el color, la pantalla no me gustaba nada y quería devolverla. Y les cuento un poquito más esta anécdota. Eso fue un domingo, el lunes llamé a Codeco y dije la quiero devolver. Y me dijeron, si no tiene una falla, no la puede devolver, o la puede devolver, pero el negocio no tiene la obligación de devolverle el monto que usted pagó. Y esa es la segunda parte que les debo contar. En Panamá no existe una regulación formal sobre el derecho al retracto o sobre la obligación que tiene un comercio de hacer una devolución económica en base a un arrepentimiento del consumidor. En Panamá no existe esta regulación, hay una cuestión de buena voluntad de cada vendedor. En mi experiencia personal, fui al lugar donde compré la laptop y les dije, sabes que no me gusta, con toda mi sinceridad, y ese mismo día me hicieron la devolución y se ganaron una clienta fiel para toda la vida. Y esto más que nada les funciona como una herramienta de marketing, ¿no? Porque si me hubieran dicho que no hay una devolución, pues ellos estaban dentro de lo que la ley les facilita hacer. En esta ley de protección al consumidor sí existe un artículo de derecho al retracto, pero únicamente aplica para las compras de bienes del hogar. Es algo muy específico y que ya tendríamos que ver con lupa para interpretar bien. Luego tenemos la protección de datos personales. ¿Por qué importa cuando hablamos de comercio electrónico la protección de datos personales? Porque muchas veces en nuestros sitios web, en nuestros formularios, en nuestros carritos de compra, en nuestro checkout, en algunos sitios de nuestra página, en nuestro newsletter, por ejemplo, nosotros recopilamos información de nuestros compradores, de nuestros clientes, para tenerlos en una base de datos, para guardarlos como clientes cuando ya compraron o incluso antes de la compra, para mantenerlos informados de promociones, de ofertas. Dentro de este marco, si nosotros estamos guardando esta información, dependiendo del tipo de información, podemos, es donde nos importa esta ley del 81, esta ley 81 que se promulgó el 26 de marzo del 2019 y por eso debemos conocerla. Cuando esta ley salió, dieron 2 años para su reglamentación y su aplicación y entró a regir exactamente el 29 de marzo del 2021. O sea, es una ley que tiene 1 mes y un par de días.
Seguro la han escuchado porque últimamente en las noticias se ha estado haciendo mucha docencia al respecto, porque ya entró a regir. Básicamente, y estos, en materias de protección de datos personales, Panamá estaba un poquito atrasado porque había otros países que ya estaban regulando esto con anticipación. ¿Qué nos dice esta ley o qué regula esta ley? Que es bastante extensa y no vamos a entrar a profundizar acá. Los sujetos obligados a la ley precisamente, a las regulaciones que la ley implica, las excepciones de la protección de los datos personales, quiénes mantienen los derechos de la titularidad de la información, soy yo la dueña, si yo le cedí mis datos a una persona es la dueña o no, qué es información personal, para empezar por ahí, mi nombre es personal o no, mi cédula es personal o no, mi fecha de nacimiento es personal o no, qué pueden hacer estas personas con esta información, cómo manejar las infracciones a las normas que detallan, cuáles son las sanciones. Existe mucho detalle en la ley, bueno, existe algo de detalle porque cuando sale una ley después se reglamenta acerca de cómo puedo hacer yo para justificar mis datos, para solicitar la eliminación de los datos y otros temas más que les invito a leerla, por eso se las coloqué acá. Ya les digo, no únicamente como dueños de un negocio en línea, sino también como usuarios. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces nos llega un correo de la nada, ofreciéndonos un viaje en un crucero, ofreciéndonos comprar un producto, nos llaman de un banco para decirnos que tenemos una tarjeta de crédito aprobada. Todas estas personas que tienen nuestro correo, nuestro número celular, el teléfono de nuestra casa, e inclusive a veces nuestra dirección, tienen nuestros datos personales. Y hoy en día, con la aplicación de esta ley, nosotros tenemos derecho a saber de dónde se obtuvo esa información y tenemos derecho a solicitar su eliminación de la base de datos donde se encuentre porque no nos interesa que nuestra información esté ahí. Asimismo, eso si somos las personas o somos los dueños de los datos personales, si somos la empresa que estamos recopilando estos datos personales, a partir de la aplicación de esta ley o de la puesta en rigor, debemos, y la ley y el reglamento también lo establece, debemos comunicarle a la persona para qué estamos recopilando sus datos, dónde van a ser almacenados, qué datos van a ser recopilados y cómo van a ser manipulados. Más adelante vamos a ver un poquito más de eso en la política. Listo, entonces luego tenemos, este no es derecho al retracto, se fue el título, estamos hablando de la devolución, que era la reversión del pago. Aquí ignoren el título. La reversión del pago no es más que la devolución de los fondos que un titular de una tarjeta utilizó en una transacción a través de un medio de pago utilizado. Una reversión del fondo es básicamente una devolución. ¿En qué caso se da? Por ejemplo, si yo compré un producto y era el último producto, el producto estaba malo, estaba dañado, no me sirve, yo fui y lo devolví, yo necesito que me regresen mi dinero porque no tienen otro producto con el cual reemplazármelo. En Panamá, básicamente, la ley se explica que no se puede obligar al adquiriente, al comprador en este caso, a recibir una nota de crédito cuando el precio no ha sido pagado en dinero o signos que lo representen. Entonces, es algo en lo que tenemos que cuidarnos también para no estar fuera del ámbito de la ley. Si el cliente, si no le podemos hacer una devolución con otro producto, darle un producto sustituto, cambiarle el producto por uno que sí funcione, pues tenemos que hacerle la devolución porque es una reversión del pago. En cuanto a garantías, esta misma ley de protección al consumidor siempre exige que por defecto del producto o por causas imputables al fabricante, al importador, al distribuidor, al proveedor, y que los bienes no funcionen adecuadamente, se tiene que aplicar un proceso de garantía. Esto no aplica, obviamente, cuando el producto ha sido, y es comprobable, y ha sido visiblemente dañado por la persona que lo adquirió. En esta ley se especifican los plazos de garantía, las obligaciones que tiene el proveedor, en este caso ustedes, si ustedes son los que están haciendo esta venta, las prórrogas que tienen en el caso de que la garantía sea nada más 30 días y ustedes pueden dar o para ciertos artículos tienen que hacer una prórroga de ciertos tiempos dependiendo del bien que están vendiendo. Renovaciones, cómo funcionan las renovaciones de garantía, cómo manejar los vicios ocultos.
y cómo se deben gestionar los términos y condiciones de las garantías en sus sitios web. El tema de las garantías es algo en lo que en un comercio tradicional la Codeco le estaba poniendo mucho el ojo, y cuando empezamos el año pasado con todo este tema de comercio electrónico, no porque sea comercio electrónico dejaron de hacerlo. Los temas de garantías tienen que estar muy publicados y visibles en su sitio web o a través del medio en el que estén vendiendo, porque pueden ser sujetos a algún reclamo o queja. Otro tema regulado en esta ley de protección al consumidor es la información de los precios. Básicamente, ¿qué? Puntos como que en todo establecimiento de venta, y esto aplica para el sitio web, obviamente para el canal online, sitio web, Instagram, Facebook, redes sociales, a través del sitio en el que vendan, y no solamente estos sitios web, sino también otras aplicaciones que últimamente se están lanzando, que son muy novedosas, de bajo costo y muy prácticas para a través de estas vender nuestros productos. Luego les voy a hablar de un par de ellas. Pero lo que establecen es que en todos estos lugares debe colocarse de forma clara, precisa y visible el precio al contado. Se prohíben las prácticas que induzcan al consumidor a una confusión, un error, un engaño. O sea, le pusiste algo, pero lo que no incluye se lo pusiste en letra chica y tienes que hacer tres clics para darte cuenta de eso. O cuando ya el consumidor llega al punto final donde puso su tarjeta de crédito, recién es cuando le aparece, ay, pero es que sabes que esto no está incluyendo impuestos, ni envío, ni otros costos, y el precio subió un montón. Eso no está tan permitido o no está bien visto. Tampoco está bien visto por el cliente, que seguramente va a tener una mala experiencia y no va a volver a comprar. En el caso de que un producto tenga dos precios, siempre va a prevalecer el valor menor. Esto también ocurre en los comercios tradicionales. Seguro ustedes han tenido alguna experiencia de esto. Y bueno, con el tema de los descuentos, cuando hacemos nuestros descuentos en línea, Black Friday o cualquier otra promoción, el proveedor siempre está obligado a recibir el pago del precio exactamente como esté anunciado, ni más ni menos. Y asimismo está obligado a venderlo al precio en el que lo anunció. Si era una oferta limitada, tiene que colocar, es una oferta limitada, son tantas unidades, es desde tal fecha hasta tal fecha, solo aplica para estos productos, y todos los términos y condiciones que apliquen a esta información de precios. Respecto a publicidad, y también llevándolo al ámbito de comercio electrónico, las cosas que tenemos que verificar y que están reguladas ahí es la veracidad de lo que estamos publicitando, la descripción exacta de las características de nuestros productos, si hablamos de color, de tamaño, de textura, de materiales, debemos describirlo de esa manera, porque caso contrario sería publicidad engañosa. Testimonios reales, preferentemente, evitar la publicidad engañosa también, decir, bueno, yo vendo un abrigo que es de lana y sucede que cuando me llega era poliéster y pagué por un abrigo de lana y llegó otra cosa. Eso es publicidad engañosa. Las condiciones claras de todo lo que tenga que ver con el producto y con con la promoción, con la compra, con el método, con el envío, todo debe estar claro. Esas son las condiciones. Ventas especiales también tienen que tener toda su descripción. Hablemos de rebajas, de liquidaciones, la duración de las promociones, los que les comentaba hace un momento, y las aclaraciones que tengan que hacer sobre un producto, sobre una promoción, sobre una rebaja, siempre tienen que ser visibles. Nada de letra tamaño 6 en el fondo de la página donde nadie nunca llega. Siempre tienen que estar visibles, que es lo que se indica en esta regulación. Y hablemos entonces un poquito de términos y condiciones. Como les decía, no existe una regulación completa y formal y que en su título diga Ley de Comercio Electrónico de Panamá. Sin embargo, la Dirección General de Comercio Electrónico del Ministerio de Comercio e Industrias sí ha dado lineamientos sobre información mínima que debería constar en un sitio web. Y a eso yo le he agregado otros puntos que en mi experiencia funcionan, sirven, son útiles y prácticos y que les va a ayudar a ustedes a librarse de un par de dolores de cabeza. En sus términos y condiciones, que por lo general están, y si lo han visto en el pie de las páginas, en un link, debe constar siempre el nombre comercial de la empresa que está vendiendo, el contenido de este documento, de los términos y condiciones,
los precios y los pagos, es decir, los precios están en dólares, qué incluye el precio, qué no incluye el precio, cómo se realizan los pagos, cuáles son las formas de pago que pueden recibir, recibo tarjeta, qué tipo de tarjeta, recibo efectivo, puedo pagar por Yapi, puedo pagar por cualquier otra billetera, puedo pagar en efectivo en la entrega, o puedo pagar en efectivo si lo voy a buscar al lugar en el que esté. Todo esto es importante especificarlo ahí. El despacho y la entrega, cómo se va a realizar, tanto en términos de días como de lugares de despacho, y ahora vamos a ver un poquito más de políticas de entrega, devoluciones y cancelaciones, se permiten devoluciones, se permiten cancelaciones, después de cuánto tiempo me permiten hacer una devolución, cómo puedo cancelar, en qué momento puedo cancelar, especifíquenlo ahí. La garantía de los productos, obviamente, que es un tema que legalmente tiene que estar incluido, la garantía que se le incluye a los productos que ustedes están vendiendo, cómo gestionan los reembolsos en caso de que aplique. Es recomendable incluir, y esto ya es un extra, esto no lo pide el MISI, temas de políticas de seguridad respecto a cómo están manejando la seguridad de su sitio web, si es un sitio seguro, si las personas pueden ingresar los datos de su tarjeta de crédito o su información personal de una manera segura porque tienen certificados de seguridad. Políticas de privacidad que tienen que ver con el manejo de los datos personales. Esto ahora más que nunca se hace relevante. Políticas de redes sociales aplica mucho para cuando tenemos redes sociales para manejar nuestro comercio. Y, por ejemplo, realizamos concursos, realizamos promociones, publicamos ciertas cosas que quizás no están en nuestra página web, que quizás no están en otro de nuestros canales. Entonces es importante establecer cuáles son las políticas bajo las cuales nosotros administramos nuestras redes sociales. Propiedad intelectual, que aplica mucho para desarrollo de productos personalizados, u otro tipo, no tiene que ser necesariamente productos, en algunos casos pueden ser también servicios, esto ya es un poquito más específico. Límites de responsabilidad, que es importante desde un punto de vista legal establecer hasta dónde llega el límite del vendedor y dónde empieza o dónde partiría el límite del comprador en caso de que ocurra algún tema. En Panamá todavía no estamos tan expertos o avanzados en ese tema, pero en otros países han existido grandes demandas por algunas afectaciones que han tenido las personas por algún producto que han comprado en la web y no estaba claro, no estaba descrito cuál era el límite de la responsabilidad. Y bueno, datos generales de contacto, esto sí lo pide el ministerio, tienen que especificar cómo se puede contactar a la persona del negocio, en qué horario, a qué número, a qué correo electrónico, esto siempre colóquenlo. Yo he hecho una guía rápida de cómo ustedes pueden ir escribiendo cada una de estas cosas. Igual si no la ven aquí, lo pueden apuntar por su cuenta. Es importante, y ustedes dirán tantas cosas, tanto detalle, o sea, yo lo que quiero es vender, pero ¿por qué es importante esto? Porque realmente cuando ustedes lo estén escribiendo, esto va a determinar en gran medida algunas cosas. Por ejemplo, su modelo de negocio. Qué tan rápido ustedes son enviando. Esto también les va a ayudar a determinar una propuesta de valor, les va a ayudar a gestionar estrategias de marketing, porque sucede que si ustedes tienen una opción de devolución, una garantía de 1 año y su competencia nada más tiene una garantía de 6 meses, pues pueden utilizar eso como un punto a favor. Si ustedes entregan en 4 horas y su competencia entrega en 2 días, ahí también tienen una herramienta o un gancho para que los clientes se acerquen y compren. Entonces, desarrollar todos sus términos y condiciones les va a ayudar a conocer, a escribir y a fortalecer su modelo de negocio para poder desarrollar entonces otras estrategias competitivas. Y bueno, entrando un poquito más en detalle en políticas de entrega, dentro de los términos y condiciones, es importante especificar transportista, si lo desean, pero realmente lo más importante que eso son los términos, los tiempos de entrega, en cuánto tiempo van a entregar, cuál es su propuesta o su oferta de valor. Y aquí voy a hacer una pausa para comentarles algo que seguro todos vivimos, o vimos por lo menos, o escuchamos, cuando estuvimos empezando el confinamiento por el COVID, y era
grandes comercios donde estábamos acostumbrados a comprar físicamente, que no estaban preparados para esto y tenían tiempos de entrega de 12 días, 20 días, porque nadie lo estaba. Entonces, esto mermó mucho la reputación que tenían estos comercios, que después hicieron sus ajustes y mejoró mucho. Esto no solamente tuvo un problema de reputacional, sino que también tuvo un problema de alguna manera legal. No llegaron hasta un punto de demandas, por lo que tengo entendido, pero sí estuvo la Codeco encima diciendo, oye, tú dijiste que ibas a entregar en 2 días y hay clientes esperando 7 días o 15 días. Así que tuvieron que acomodar rápidamente. Estas cosas se establecen en la política de entrega y realmente mi recomendación es escriban o comprométanse a lo que realmente pueden cumplir para evitarse un problema. Asimismo, como los tiempos de entrega, los valores incluidos o excluidos, que incluye, que no incluye, te incluyo el envío, no estoy incluyendo el envío, las zonas de cobertura, en caso de que ustedes hagan envíos al interior, por ejemplo, hasta dónde llegan. Llego nada más hasta las cabeceras de los lugares o llego hasta las áreas remotas. Dentro de Panamá, inclusive, ni siquiera nos vayamos al interior o cruzando el puente. Entrego a toda la ciudad de Panamá, de Panamá Norte hasta Chorrillo y Curundú, o me limito a ciertas zonas. Se los digo porque es usual, es muy común, y se van a dar cuenta cuando trabajen con compañías de envío, que hay zonas que llaman restringidas, en las que ellos no entregan. O si entregan, tienen un valor extra, porque obviamente como es un riesgo para el motorizado o para la persona que hace el delivery, pues tienen que cobrar un poquito más. Entonces indiquen mucho las zonas de cobertura, no sea que mañana alguien les compre en un lugar específico y cuando ustedes vayan a hacer el envío, su empresa de envío no llega hasta allá o les va a cobrar el doble. Los canales de atención o consulta. Siempre denle al cliente un canal de atención, un horario de atención, un medio para poder comunicarse con ustedes y cualquier otra condición de entrega que quieran agregar. Respecto a las políticas de devolución, que es otro, ¿por qué hice zoom en estas dos? Porque son de las más importantes a mi parecer. Es muy importante especificarle en esta documentación o en estos puntos al cliente que se permite devolver. Si ustedes venden de repente ropa interior, pues quizás no van a querer recibir una devolución de ese tipo. Entonces especifiquen, no aceptamos devolución de ropa interior, de lentes, no sé, de relojes, de lo que se quieran, de lo que se puedan imaginar. Ya va a depender de lo que ustedes decidan, siempre y cuando esté comunicado. ¿Cuánto tiempo tiene el cliente para ejecutar una devolución? ¿Cuál es el proceso de devolución? ¿Tengo que llamar? ¿Tengo que ir? ¿Tengo que escribir? ¿Qué tengo que hacer yo como cliente para devolver un producto? ¿Quién asume los gastos generados por una devolución? ¿Qué pasa si ok, el cliente lo va a devolver, pero el cliente está en Santiago y yo estoy en Panamá? Yo voy a aceptar la devolución. Yo como comercio voy a aceptar la devolución. Pero ¿quién va a pagar ese transporte desde Santiago hasta acá de ese producto? ¿Tengo que yo mandar una paquetera a traerlo? ¿Yo tengo que mandar el envío o lo tiene que pagar el cliente? No existe una respuesta en blanco y negro para esto, porque todo va a depender de mi tipo de negocio, de mi tipo de producto, del cliente, de qué tan fiel sea, del tipo de evolución, por qué lo está devolviendo, está dañado, no le gustó, es un capricho, cuánto cuesta ese producto, si es un producto que cuesta $5 o que cuesta $500, depende de muchos factores. Pero es importante que ustedes tengan todo esto y les da un poquito de ruido para que lo empiecen a escribir. ¿Dónde deben ser devueltos los bienes? Sea en un lugar físico o a través de algún lugar virtual, llamando y mandando una paquetera o mandándolo con un motorizado. Y en caso de que ustedes otorguen créditos, ¿cuándo y cómo se va a recibir ese crédito? Muchas veces ocurre que nos dicen, ok, acepto la devolución y a cambio tienes un crédito en la tienda que puedes utilizar por los próximos 30 días o que puedes utilizar por el próximo año. ¿Y cómo lo puedes utilizar? Si únicamente yo tengo una tienda virtual, tengo que decirle a mi cliente cómo usar su crédito en mi tienda virtual, ¿no? Si tengo una tienda física, bueno, también puedes usar tu crédito en la tienda física. Todas estas cosas, y sé que quizás es un poco abrumador y es bastante, no es más que su modelo de operación planteado en una política, y que la palabra política no les asuste, no los intimide. No es más que redactar lo que yo estoy ofreciendo o cómo yo funciono.
tampoco tiene que ser una redacción muy fancy. Existen, de hecho, generadores de política en Internet, en caso de que les sea muy complicado, donde existen como algunos formatos genéricos de políticas que se podrían incluir. No copien y peguen, no lo hagan, utilícenlo quizás como un marco, como lo que les mostraba acá, e incluso es más sencillo hacerlo desde cero, para que ustedes vayan apuntando sus puntos, para que vayan anotando sus puntos, para que vayan anotando lo que realmente a ustedes les funciona según cómo ustedes están operando. Y bueno, yo hablo bastante rápido, así que si en algún momento alguien tiene una consulta, con gusto voy a hacer una pausa, voy a revisar el Q&A para ver si existe. Acá está el chat y en Q&A, perfecto, recábate. Antes de pasar a la sección de cómo funcionan los pagos y las devoluciones, quería hablar un poquito más de la parte de la visión legal. Esto aplica, y lo hemos comentado en sesiones anteriores, esto va a aplicar para venta de bienes o para venta de servicios y se adapta al tipo de modelo de negocio que ustedes tengan. Si ustedes tienen una venta de un servicio, no quiere decir que no deben tener políticas. Las deben tener, pero deben especificar otras cosas, ¿no? Cómo generar el servicio, qué pasa con las cancelaciones de ese servicio, en cuánto tiempo van a otorgar ese servicio, porque en ese caso no tienen un bien que transportar o un bien que recibir como devolución, pero pueden tener cancelaciones, pueden tener alguna modificación, o incluso el cliente puede pedir alguna devolución porque no se sintió satisfecho con el servicio recibido. Entonces, los invito a que hagamos como un análisis cada uno del modelo de negocio donde se encuentre y que pueda ver cómo se adaptan estas políticas o esta visión regulatoria a sus negocios para que a futuro estemos listos y nos evitemos cualquier problema o cualquier queja de un cliente ante alguna autoridad. Vamos a hablar entonces de cómo funcionan los pagos y las devoluciones en el comercio electrónico. Vamos a ver. Listo. Hablemos entonces de los métodos de pago de algunos métodos de pago que tenemos disponibles. Tenemos métodos de pago prepago y pospago. Prepago, como su nombre lo indica, son métodos que están prepagados antes de realizar una compra, antes de recibir el bien, perdón, como una transferencia bancaria, un abono, como los que se hacen en grandes tiendas de la localidad, pagué con tarjeta de crédito, pagué con una tarjeta de débito. En ese caso, el comercio ya recibió mi pago y solo falta que me envíe el producto. Y en el caso de un pospago, es un pago contra entrega, un producto en mano, y yo le doy mi tarjeta o le doy el efectivo, o le doy una tarjeta de débito o de crédito, pero contra entrega y bueno, estos son más offline. Ambos tienen ventajas y desventajas y la aplicación o el uso va a depender de lo que cada uno tenga a su disposición. Quizás no todos tenemos la posibilidad de aceptar un pago contra entrega con una tarjeta de crédito. Porque no tenemos cómo procesar una tarjeta de crédito, no tenemos un POS en nuestras manos. Quizás no nos conviene realizar abonos, entonces, recibir abonos, porque tenemos que separar mercancía y nuestro modelo no se presta para eso, entonces yo no utilizo ese método de pago. Se aplicará al que cada uno necesite, ¿no? Últimamente están muy de moda las billeteras electrónicas, hay un typo. Puede ser que nosotros no estemos suscritos a ninguna institución que provea este servicio, entonces tampoco la podremos utilizar. Pero hablemos un poquito de las ventajas y desventajas. La ventaja de un método prepago, obviamente, es un bajo riesgo operacional, porque yo como comercio ya recibí ese dinero antes de despachar mi mercancía. La confirmación en algunos casos es bastante automática. Pago recibido, procesado, pues bueno, next, siguiente paso, preparar y enviar el producto. Algunas desventajas pueden ser un riesgo de fraude, que tiende a ser medio alto, porque asimismo, como recibimos un pago por tarjeta de crédito, estamos sujetos a algún tipo de fraude. Tenemos también un riesgo de potenciales devoluciones. Recibimos el pago, enviamos el producto, ya nosotros contamos con ese dinero, pero el cliente se arrepiente y bueno, ahora tenemos que generar esa devolución, que es una carga operacional.
Otra desventaja, o más bien un problema que tenemos en algunos países de Latinoamérica, es la baja penetración de tarjetas de crédito, que quizás no ayuda mucho al tema del auge del comercio electrónico. Panamá es una excepción dentro de algunos países, pero de todas maneras tenemos una baja penetración, con lo cual no se hace muy sencillo este método. También existe poca confianza en las personas, aún hoy en día, para pagar con tarjetas o alguna transacción electrónica, precisamente por el miedo a que a que les cometan algún fraude a ellos, en cambio, como clientes. Y yendo al pospago, pues la ventaja es todo lo contrario, hay un menor riesgo de fraude, yo recibo el producto como comprador y en ese momento te pago. Si no me llega el producto, pues no pago, simple. Genera más confianza al comprador y en un mercado en el que nosotros vivimos tiene más penetración y mayor aceptación. Inclusive, aunque no sea en efectivo, aunque sea con una tarjeta de débito o crédito, yo prefiero tener mi producto en mano, recibir la mercadería, recibir el servicio quizás, o estar ya en medio del servicio, para entonces poder hacer el pago porque estoy segura de que lo estoy recibiendo. ¿Y qué desventaja tiene? Pues si hay un porcentaje de productos que no se entregan, también un porcentaje de productos que no se pagan, hay un riesgo financiero ahí. Usualmente hay retrasos en las confirmaciones de pago, ya yo envié mi producto, despaché el producto, pero el producto demora 3 días en llegar a la persona y hasta que no le llegue y la persona del delivery no lo cobre, pues a mí tampoco me va a llegar ese dinero, entonces no están en línea, que digamos. Y bueno, algunas de las cosas que tenemos que considerar aquí que impactan en los métodos de pago es las altas tasas que tenemos de robo de identidad de tarjetas de crédito. Más adelante vamos a hablar un poquito de fraude. Esto le genera sospecha a los clientes sobre estos métodos de prepago en línea, por eso es que la penetración es baja o la desconfianza es alta. También es bastante clave para nosotros conocer las formas de pago que tenemos a nuestra disposición, porque mientras más formas de pago tengamos, pues vamos a darle más opciones al cliente, va a sentir más confianza y va a poder utilizar la que quiera. Si yo únicamente recibo en mi sitio web o en el comercio en línea que yo tenga tarjeta de crédito American Express, no recibo más nada, y el cliente no tiene American Express, tiene Visa o tiene Mastercard o no tiene tarjeta de crédito, solo tiene débito o no tiene una cuenta bancaria, pero quiere hacerme una compra, pues lo estoy limitando mucho y estoy perdiendo un cliente porque no me va a comprar. Pero mientras yo más abra las opciones, pues voy a tener con más certeza la finalización de una compra. Otro punto a considerar es la baja penetración de las tarjetas de crédito, lo que les acabo de comentar. Y bueno, las tarjetas de crédito usualmente se están utilizando más para financiar, como un medio para financiar compras en cómodas cuotas, a veces con intereses y a veces sin intereses, dependiendo de la institución bancaria. Y hablemos un poquito de pagos digitales, que es lo último de lo último, ¿no? Hemos visto últimamente que la demanda de estas transacciones monetarias inmediatas, porque esto es inmediato, está impulsando el crecimiento de los negocios digitales o de los pagos digitales. Eso es un hecho. Los pagos electrónicos pueden ayudar a acelerar el crecimiento de una pyme, es un aliado muy importante de las pymes y también ofrece una mejor experiencia del cliente porque reduce costos de transacción y porque implica otras mejoras. Es muy rápido, no tengo que dar tantos datos personales, no tengo que hacer tanto trámite y ya, tengo el producto. Asimismo, varios bancos e instituciones actualmente ya están entrando en esta transformación a operaciones a digital. Incluso ya tenemos bancos totalmente digitales, no acá, pero sí en la región. Seguramente pronto estarán acá en Panamá, o creo que ya están por abrir uno, no sé si ya se confirmó su licencia. Y el procesamiento de estas transacciones siempre va a ser más seguro que en otros casos. Consideren mucho el tema de los pagos digitales. Entiendo que Credit Corp tiene ya también soluciones para eso, que no sé si hay una persona de Credit Corp acá que nos amplíe, pero considérenlo en sus transacciones. Y bueno, el pago contra entrega, hablando de métodos de pago, transferencias electrónicas y todas las formas alternativas de pago, siempre van a ser clave para que ustedes lleguen a sus clientes potenciales. Ese es el mensaje con el que quiero que se queden. Entonces hablamos de cómo funciona, o hablemos de cómo funciona el flujo de,
de pagos y de devoluciones, pero voy a ver una preguntita. ¿Qué es un pago? Pregunta Didier. Ok, es un pago que yo estoy realizando, exacto, podría ser, esa podría ser una de las opciones, pero también un pago que yo estoy utilizando a través de una billetera electrónica o de alguna plataforma que no sea una tarjeta de crédito o un efectivo, sino que tiene un intermediario que es un medio digital, pero también puede ser algún tipo de dinero electrónico como los que están surgiendo hoy en día. Veamos entonces cómo es un flujo o dónde entra el tema de los pagos y las devoluciones en un flujo de comercio electrónico. Anteriormente habíamos visto este flujo, es estándar, es genérico, de cómo fluye a alto, muy alto nivel una transacción B2C, Business to Consumer, local. Esto no tiene que ver nada con transnacional. Básicamente, si empezamos en el cliente, cuando el cliente navega en nuestro sitio o en nuestro medio en el cual estamos publicando nuestros productos y selecciona los productos, pasa a comprar y a pagar a través de la plataforma que haya seleccionado. Existe un procesador de pago que valida eso. Si no está ok, la orden se cancela. Si está ok, pasa a recibir la orden, o el vendedor, perdón, recibe esa orden, es decir, el vendedor dice, tu pago está ok, por favor procesa el pedido, y empieza el procesamiento del pedido para realizarle el envío al cliente y el cliente lo recibe. Aquí debería terminar en el mejor de los casos, ¿no? En caso de que no haya sido cancelado. Pero en el caso de que exista un reclamo o una devolución de parte del cliente, existe un proceso de devolución, que de hecho se realiza a través de un servicio al cliente. Existe un proceso de devolución de la mercadería, pero también existe un procesamiento de la devolución del pago, que es lo que les comentaba hace un momento. Es más o menos los puntos donde interfiere esta parte de los pagos, al pagar y al devolver. Y para esto utilizamos algo conocido como pasarela de pago, en el caso de que estemos utilizando una pasarela de pago como método de pago, es decir, que vayamos a recibir los pagos en nuestra tienda online a través de tarjetas de crédito o incluso hoy en día ya también a través de tarjetas de débito. ¿Cómo funciona? Pues el consumidor realiza una solicitud de compra o compra básicamente en la tienda online. La tienda online o la tienda digital se comunica con la pasarela de pago para hacer una solicitud de pago o hace un pedido de validar que ese pago esté bien. La pasarela de pago se comunica con un procesador de pago. Para este proceso, el procesador confirma que el proceso está bien a la pasarela le confirma a la tienda online y el consumidor tiene una confirmación de su compra. Todo esto ocurre en cuestión de segundos y nosotros ni siquiera lo notamos. Cuando recibimos ese mensajito de que su compra ha sido efectuada exitosamente, pues ocurrió todo esto por detrás. Y bueno, cuando ya ocurre este ciclo que va y viene, finalmente el procesador de pago transfiere este dinero al banco del comercio, quien ya puede retirar sus fondos. Esto es como muy alto nivel, obviamente tiene mucho más detalle, pero esto es lo que ocurre tras bastidores cuando estamos haciendo una compra en línea o cuando los clientes nos están comprando a nosotros. Y dentro de esto, que parecerá muy sencillo, pero existe mucha tecnología, existen muchas regulaciones y filtros. Hay una palabrita muy importante que tenemos que gestionar y es el fraude, precisamente, porque si ocurre fraude, ocurre en este flujo. En algún punto de este flujo existe una intersección en la que puede ocurrir que algo salga mal y ocurre un fraude, sea para el comercio o incluso para el consumidor. Cómo funciona la pasarela de pago o yendo ya un poquito más a detalle con una herramienta antifraude o sin una herramienta antifraude. Cuando el cliente hace checkout en el portal de e-commerce, es decir, cuando ya dice pagar, finalizar mi carrito de compra, puso los datos de su tarjeta de crédito y dice pagar, le dio clic, eso se comunica con la pasarela como les acabo de comentar y la pasarela declina o aprueba la transacción y listo, es el flujo que acabamos de ver. Pero si yo tuviera una herramienta antifraude, alguien que es como un filtro más, un pasito más, y todo ocurre también muy rápidamente, pues después de que la pasarela recibe este checkout o esta solicitud, pasa por este nuevo filtro de esta herramienta antifraude que valida 1.000.000 de cosas, y es este filtro quien declina la transacción o quien aprueba y quien le da el go al portal de comercio electrónico
para procesar esa orden. Entonces, básicamente, para simplificarlo, una herramienta antifraude lo que está haciendo es ponerle un filtro más a esta transacción para hacerla más segura, para que sea segura para el comercio y para que sea segura para el comprador. En caso de que, por ejemplo, alguien haya clonado una tarjeta de crédito, hayan robado alguna tarjeta o estén intentando con cualquier tipo de software súper avanzado para generar fraudes. Y bueno, ¿cuál es la mejor pasarela de pago? Pues la mejor pasarela de pago va a ser la que más se adapte a las necesidades de lo que ustedes tienen. Pero por decirle algunas cosas de las que pueden evaluar es cómo esta pasarela, cómo esta herramienta, cómo este proveedor gestiona el fraude precisamente, si deja pasar muchos fraudes, por decirlo rápidamente, o si lo gestiona bien y rebota a estas personas que maliciosamente quieren robar. ¿Cuáles son los métodos de pago disponibles? ¿Aceptan muchas tarjetas de crédito? ¿Solo aceptan una? Si yo quisiera hacer un pago híbrido, mitad tarjeta, mitad de efectivo, puedo. Si quiero recolectar en efectivo, puedo. Si tengo otros métodos de pago como medios digitales, puedo hacerlo de esa manera. Si aceptan algún tipo de transacción de otro tipo. Obviamente la parte económica, ¿no? ¿Cuánto me están cobrando? ¿Cuánto es su servicio? ¿Cuánto me cobran por reembolsos? Cuando tengo que darle un reembolso al cliente, ¿cuánto me cobran por contracargos? Y otros temitas más de costos asociados. ¿Qué capacidad de integración tiene esa pasarela? Si se integra con mi sitio web, por ejemplo, si se integra no solamente con mi sitio web, sino con cualquier herramienta que yo estoy utilizando para vender en línea, para no hacerlo manual. Si ellos están monitoreando, si es segura esta pasarela, si es conocida o no. Y obviamente los acuerdos de nivel de servicio y cómo resuelven los problemas. En caso de que un cliente tenga una disputa, por ejemplo, cómo manejan las disputas. En caso de que yo tengo un problema porque yo como comercio, porque no me está llegando adecuadamente y a tiempo el estado de cuenta o no estoy de acuerdo con el estado de cuenta, cómo ellos van a resolver estos temas y cuál es su promesa de valor. Y hablando de los costos específicamente, cuando yo contrato el servicio de una pasarela de pago, usualmente hay un pago único y un pago mensual. Hay unos que no cobran pago único, pero sí cobran una mensualidad. Siempre tienen que considerar o comparar las tarifas de procesamiento, que es un porcentaje de su venta, y otros cargos que ya va a depender de servicios adicionales que yo esté contratando. Listo, hasta aquí con la pasarela. Daniel, un gusto saludarte. La grabación, sí, la grabación se comparte, recuerda, en YouTube. El PDF, no como PDF, pero está en la grabación. Así que puedes volver a verlo cuantas veces quieras, le pones pausa y lo puedes verificar ahí para ir guiando. Listo, nos quedan pocos minutos porque este tema era bastante amplio, entonces voy a hablar un poquito del fraude y entramos entonces a algunas preguntas y respuestas nuevamente. A ver si hay algo por acá. Oh, ok. Ok, perdón, vamos. Ay, perdón, no avanza. Ahora sí, problemas técnicos. Listo. Fraude, entonces. Debido al rápido crecimiento del comercio electrónico, obviamente acelerado en el 2020 por el COVID, pero que ya venía teniendo un crecimiento en los últimos años, este crecimiento crea oportunidades de todo tipo, pero también crea oportunidades para que los llamados cibercriminales ejecuten fraudes de millones de dólares al año. O sea, estos no son fraudes únicamente de $5 o $10. Si lo sumamos, es una cantidad increíble en todo el mundo. O sea, hay gente que específicamente se dedica a eso, a cometer fraude y viven de eso y son millonarios. El fraude en comercio electrónico usualmente se presenta en forma de devoluciones de cargos y en disputas, y ahora vamos a ver de qué les estoy hablando, y que de chorrito en chorrito les puede generar a ustedes como comerciantes pérdidas de productos, pérdidas de servicios, tienen que contracargos, o sea, pagos al banco por devoluciones y un montón de cosas que ya les digo, de poco en poco
pueden llevarles incluso a una quiebra. Y hablando de números, en la última cifra que encontré, el 80% de los ataques cibernéticos eran impulsadas usualmente por una red de crimen organizado en la que ampliamente a través de la web oscura comparten datos, comparten herramientas y experiencias de cómo cometer fraude. Un fraude criminal no lo está realizando quizás una persona como yo, sentada en su casa atrás de una computadora. Estamos hablando de grandes estructuras, de mucho dinero que se mueve a través de esto. Por eso es importante que conozcan estos conceptos, ya que están en este mundo, que conozcan la diferencia y más o menos qué cosas podrían hacer desde su posición o desde su lugar para gestionarlo. Entonces empezamos hablando de los tres tipos de fraude que existen, ¿no? Uno es el fraude criminal, el fraude del consumidor y el fraude amistoso. El fraude del consumidor y el amistoso en algún momento se juntan un poco. El fraude criminal es cuando el criminal como tal le roba al consumidor, es malicioso, es un fraude de una tercera persona, o sea, no es el comercio, no es el consumidor, es un tercero. El fraude del consumidor es uno en el que el comercio le roba al consumidor por algún error, puede ser, o también maliciosamente, no lo sabemos. Y un fraude amistoso es cuando, amistoso es una traducción, no es necesario, ningún fraude es amistoso, cuando un consumidor roba al comercio, puede ser por un contracargo, por algún familiar o descuidó la tarjeta de crédito y otra persona la usó, qué sé yo. Veamos entonces un poquito más de detalle. Como les decía, el fraude amistoso ocurre cuando el titular de una tarjeta de crédito en un proceso de una devolución de un cargo, porque solicitó una devolución, lo hace con esa intención de obtener algo gratis y se le llama un malentendido inocente, entre comillas. ¿Cómo ocurre esto? Los clientes solicitan reembolsos a sus bancos emisores alegando que las transacciones son fraudulentas. Entonces, básicamente, el cliente hizo una compra en un sitio, en algún lugar, bueno, en un sitio web o en alguna plataforma en línea electrónica, y luego al banco y dice, yo no compré esto, yo no recibí esto. Hoy en día los bancos tienen tarifas cada vez más elevadas, por cierto, para revisar este tipo de quejas, digamos, con el ánimo de que los clientes no presenten este tipo de quejas en caso de que no sean ciertas. Es decir, para que un banco revise una transacción que yo alego que es fraudulenta, el banco me cobra antes de averiguarlo. Dependiendo del banco, pueden ser, no sé, 30, 50 dólares, va a depender de cada institución bancaria. Y después de eso el banco averigua. Si yo estoy dispuesta a pagarlo, pues perfecto. Y obviamente voy a hacerlo cuando yo esté 100% segura de que ese cargo no es mío. Pero bueno, en un fraude amistoso, dependiendo de cuánto fue la cantidad que la persona compró, quizás no le va a importar pagar una tarifa de 30 o 50 dólares a un banco porque finalmente va a recibir su devolución y se va a quedar con el producto original porque sí fue cierto que lo compró. ¿Cuáles son las causas de este fraude amistoso? En algunos casos, remordimiento del comprador, gastó mucho y se arrepintió y bueno, entonces yo quiero que me hagan mi devolución o voy a tener problemas en casa. Familiares y amigos que inciden en esto. Pueden ser reembolsos caducados, en el caso de que el comercio no me pudo realizar un reembolso por algún motivo, porque ya pasó el tiempo, tenía 30 días para ejecutar un reembolso, yo llegué al día 40, no me hicieron el reembolso, entonces yo me voy al banco y digo, sabes que yo no lo compré. Y bueno, también puede ocurrir en casos de hurtos. ¿Y qué facilita este tipo de fraude? Lo fácil y simple que es, porque no tengo que hacer nada con el comercio, solo tengo que llamar a mi institución bancaria y decir, yo no ejecuté esa transacción, no tiene debida diligencia, no tiene mayor trámite, básicamente lo puedo hacer sentada en mi casa a través de un chat con mi institución o a través de una llamada telefónica y ellos se encargan. Y también, obviamente, lo que me motiva a mí como criminal amistoso es conseguir cosas gratis, ¿no? Consigo el producto y consigo mi devolución y no me costó nada, casi nada. Entonces, ¿dónde está esta línea un poquito gris entre que sea un error del comercio o sea un fraude por devolución de cargos? En un caso extremo, un comercio procesa un pago sin proveer un producto, eso es un error del comercio.
y son devoluciones de cargo totalmente evitables del lado del comercio, porque si yo como comercio no me equivoco, no tengo que generar esa devolución. Y en el otro extremo tenemos un consumidor que solicita esta devolución de cargos en un intento de obtener algo gratis, como lo acabamos de ver. Entonces, en ese caso tenemos un fraude por devolución de cargos, que es el escenario que acabamos de ver, y son unas devoluciones de cargo representables. Porque imagínense que yo venda 100 productos al mes y de esos 10 clientes me piden una devolución porque alegan que no compraron en mi comercio. Se la piden al banco, ¿no? Obviamente, y yo tengo que generar esas devoluciones. No es solamente el dinero de la compra que tengo que devolver, sino lo que el banco o el intermediario me cobra por esa devolución, porque eso tiene una tarifa. Entonces, bueno, estamos en los dos extremos. Evitemos el error y tratemos de gestionar estas devoluciones de cargos con los clientes. Luego tenemos el fraude criminal, que este sí, definitivamente no tiene nada de amistoso. Y ocurre básicamente cuando un criminal roba, clona de alguna manera la tarjeta que se está utilizando para hacer un pago de crédito o de débito al titular de la tarjeta o la información de la cuenta. No necesariamente tiene que ser únicamente una tarjeta. Y la usa para comprar algo en línea sin el consentimiento del titular. Esto en un extremo sencillo puede ocurrirnos en casa, con algún familiar, un hijo, una pareja, qué sé yo, y en un extremo mucho más organizado puede ocurrir con criminales, incluso en algún otro lado del mundo. No sé si les ha pasado que de repente les llega una transacción en Kuala Lumpur y bueno, sucede que alguien en algún momento clonó la tarjeta. Estas situaciones cada vez ocurren menos porque los sistemas bancarios trabajan todos los días por estar más fortalecidos, más seguros, más fuertes, pero de todas maneras, echa la trampa, a medida que más avanza la tecnología antifraude, los criminales o el crimen organizado está como que casi que un paso adelante, también con mucha tecnología, con herramientas, buscando la oportunidad y tratando de conseguir los datos, que son precisamente los 3 puntos que cuando se juntan se comete un fraude casi perfecto. ¿Y cuáles son los puntos de acceso? A través de cuáles son las puertas de entrada para que un criminal cometa un fraude. ¿En qué momento nosotros nos descuidamos? ¿En qué momento nos dormimos? Cuando estamos creando una cuenta, por ejemplo, en algún sitio o en alguna página, porque estamos colocando nuestra información, nuestro correo electrónico, nos da pereza pensar en otra contraseña, usamos la contraseña de nuestro correo, que además es la contraseña de nuestra banca en línea. Entonces somos totalmente frágiles porque tampoco nos dimos cuenta de que el sitio no era seguro. En una transacción de pago porque colocamos nuestros datos en la tarjeta de crédito. Y lo mismo, ¿no? Nos descuidamos, no era el sitio seguro, dejamos los campos muy abiertos, no estaban marcados con asterisco y alguien más lo pudo visualizar y ya tienen los datos de mi tarjeta. En el inicio de sesión, así mismo como cuando creo una cuenta, cuando inicio sesión también estoy colocando mis credenciales o un account takeover. Y más o menos, ¿cuánto ocurre cada tipo de estos fraudes que hemos visto? Pues el fraude más grande, el mayor tipo de fraude que tenemos es el fraude amistoso, entre un 60 y un 80%. El criminal es entre el 1 y el 10%, porque como les decía, cada vez más se están reforzando los sistemas de seguridad y bueno, entre un 20 y 40% los errores del comercio, errores de configuración en los datos de las transacciones, que les genera más bien una pérdida a los comercios porque tienen que generar una devolución en caso de cargos que no han sido los correctos. ¿Y cómo resolver este problema en 3 pasos que puede ser un poco sencillo? Quizás empecemos a internalizar cómo aplicar eso en nuestros comercios o en nuestro día a día. Si es un error del comercio, pues el primer paso es corregirlo, ¿no? Aplicar mejores prácticas en el cobro, en el manejo de la información de nuestros clientes, en el manejo de las transacciones. El segundo paso sería corregir el robo de tarjetas de crédito con un filtro antifraude, como les comentaba hace un momento y les mostré en el flujo. Podemos hacer una transacción con un filtro antifraude o podemos hacerlo sin un filtro antifraude. Siempre prefieran herramientas, métodos de pago que tengan este filtro.
Y en el paso 3, pues, reducir el fraude amistoso, gestionando la prevención de devoluciones de cargos, o sea, a través de políticas, comentarle al cliente que, y nuevamente va ligado a la primera parte que vimos acá, cómo se gestionan las devoluciones, en cuánto tiempo se gestionan las devoluciones, cómo hacerlo, qué no se devuelve y un montón de temas más para que ellos se sientan menos dispuestos a cometer este tipo de acciones en nuestros comercios. ¿Y qué buscan los estafadores? Pues obviamente encontrar siempre debilidades en el sistema, en nuestros sistemas, en nuestros sitios, apalancarse siempre de herramientas sofisticadas de fraude, como les comentaba, echa la regla, echa la trampa. Las herramientas de antifraude son herramientas desarrolladas con muchísima tecnología y con muchísima inversión. Hay una maquinaria económica muy grande moviéndose detrás de esto. Los estafadores a veces simplemente también lo hacen por gusto, para probar los sistemas, para probar tecnologías, por ego, para probar que saben hacerlo, y para comunicarse con la web oscura, para manejar este tipo de cosas. En muchas ocasiones este tipo de datos, de acciones criminales se realizan por ego sobre todo. Y bueno, me he pasado unos minutos, pero creo que compenso los minutos que empezamos un poquito tarde. Así que en este punto abro el compás para que ustedes me digan si tienen preguntas y respuestas. Pueden escribirlas a través del chat o pueden escribirla en el Q&A, en la sección de preguntas y respuestas de Zoom. Los mal habitantes de la Dead Web, exacto, de la Dark Web. ¿Qué te puedo decir? Eso es, su nombre está muy buen puesto, la web oscura es lo que es. Teníamos aquí, para repasar un poco algunos de los participantes, propietario de un laboratorio clínico, y tenemos un corredor de seguro, Fácil Seguro. ¿Tienen alguna inquietud para sus comercios? Esta presentación de hoy no era para hablar de herramientas, pero cuando la estaba construyendo y hablando de métodos de pagos digitales y otras formas de pago, y ojalá se dé en el futuro una oportunidad para profundizar un poquito más de herramientas. Existen hoy en día, quizás ustedes han visto esta sesión un poco sesgada a tener un sitio web y a contratar una pasarela de pago. Hablando de comercio electrónico, sabemos que no nos podemos limitar a esto, lo hemos conversado en sesiones anteriores. Existen ya otras herramientas en el mercado, existen las redes sociales, existen aplicaciones en las que incluso ustedes pueden vender desde la palma de su mano sin tener que invertir en el desarrollo de un sitio web o en licencias de alguna plataforma de comercio electrónico. Y son plataformas, me llama mucho la atención y por eso se los quería traer acá. Son plataformas que les habilitan a que ustedes puedan publicar sus productos, que puedan gestionar sus pedidos y que incluso puedan recibir sus pagos de una manera segura a través de estas herramientas, porque estas plataformas ya están conectadas con otros sistemas, incluso con pasarelas de pago. Hay una bien interesante que en estos días conocí, y se llama Guapídelo. Guapídelo, les voy a comentar acá cómo se escribe, que podrían visitarla por si es de su interés. Y bueno, ese era un comercial de algo que me llamó la atención. No tengo nada que ver con la empresa, igual que con otras. Nada más les quería compartir porque en una sesión anterior sí hablamos un poquito de este tema y prometí que iba a hacer la tarea. Y bueno, veamos si tenemos alguna consulta. Listo. Voy a dejarles nuevamente mis datos. Mis datos. Ya que no hay consultas, no sé si el tema estaba muy complicado, estaba muy fácil, pero bueno, con esto me despido. Estoy encantada una vez más de haber compartido con ustedes estas experiencias, estos conocimientos, en mi experiencia, en mi conocimiento, que puedan ayudarles en su vida, en sus negocios. Y esto ha sido gracias al programa de Mentors Inc. de Credit Corp Bank. Los invito a que estén atentos a sus redes, a su YouTube, donde pueden ver todo. No estamos tan mal, no, seguro no.
Moisés. Los invito a que visiten sus redes. Ustedes pueden ver las participaciones anteriores, no solamente las mías, sino de otros expertos respecto a otros temas, y estoy segurísima que les va a servir muchísimo. Y asimismo para que conozcan sus próximas capacitaciones, que son totalmente gratis y pueden seguir aprendiendo donde quiera que se encuentren. Daniel tiene una pregunta. ¿Va a crear una web con Shopify? ¿Qué costos debo manejar en cuanto a procesadores de pago? Digamos, el plan de Shopify sería solo el 1% de cada transacción, más su fee mensual, más el fee de Credit Card Bank. ¿Sabe cuál es el porcentaje de procesador de Credit Card? Yo sé cuál es el porcentaje de procesador de Credit Card, pero creo que se lo tendrías que preguntar tú, porque eso va a depender de la cantidad de transacciones y de los rangos que manejen. Sé que ellos tienen unas tarifas bastante competitivas para lo que ofrece el mercado, y lo sé por experiencia, porque conozco también las tarifas de la competencia. Correcto, es una negociación, pero existe una base, o sea, ya existe un paquete muy armado, muy establecido para comercio electrónico. De hecho, también existe la tecnología, porque ellos ya hace rato diseñaron la interfaz con Shopify, con lo cual sería como plug and play. Así que nada, te invito a que les digas que lo viste en el programa Mentors In, que te acerques a ellos y les pidas tu respectivo descuento por ser un asiduo asistente a nuestros programas. Lo mejor del mercado, pero verán tu volumen de venta. Es fácil de instalar el plugin, sí, es conectar y desconectar. O sea, el plugin es lo más sencillo. Y listo, pues con esto me despido. Les dejo, no sé por qué no aparecen. Les dejo mis datos de contacto nuevamente para los que tengan alguna consulta fuera de esto. Igual pueden verlo en la grabación o contactar a cualquier experto a través de la red de Credit Corp Bank, la cual les coloqué al final, que es @CreditCorpPanamá. Muchas gracias, feliz noche y gracias por su asistencia.